El título de nuestra enseñanza en esta mañana se llama El carácter de un siervo, ¿ya? Cada uno de nosotros tenemos un carácter, tenemos un temperamento y reflejamos ante los demás cómo nosotros nos portamos, cómo nosotros nos presentamos ante una situación, una enfermedad, un accidente, en un cumpleaños. ¿Cómo reaccionamos, no? Por ejemplo, cuando alguien te dice sorpresa, ¿y tú qué haces? Empiezas a saltar, ¿no? Empiezas a poner una sonrisa de oreja a oreja. Pero ¿qué pasa si alguien te dice que alguien ha sufrido un accidente y justo es un familiar tuyo? ¿Cómo te muestras? Triste, desesperado. Es más, si estuvieses comiendo en ese rato, botarías el plato, ¿no? Entonces, diferentes reacciones, diferentes caracteres que forma la personalidad de una persona, ¿ya? Entonces, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. La palabra está en Reina Valera 60, donde habla acerca de David. Conocemos la historia de David, que ha hecho grandes maravillas, ¿no es cierto? Desde pequeño él estaba guiado por el Señor, ¿ya? Durante su niñez hacía muchas cosas y así fue creciendo hasta que un día recibe esta palabra, ¿no? El Señor le dice: ya no vas a ser pastor de ovejas, ya no vas a pastorear, quiero llevarte más arriba. Al ver el carácter, al ver la personalidad de David, Dios decide ello. ¿Por qué? Porque Dios ve en el corazón de David qué es lo que hay, ve en la actitud de David qué es lo que hay. De esa manera le dice: tú vas a ser príncipe sobre el pueblo de Israel. Ahora voy a leer en la versión nueva versión internacional, ¿ya? Que está un poquito más entendible y a qué queremos llegar, ¿ya? Dice la palabra. Siguiente, por favor. Amén. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. ¿Ya? Vamos a leer todos, por favor, que está en color amarillo, que dice: yo te saqué del redil, ¿para qué? En vez de cuidar ovejas, gobernarás a mi pueblo Israel. ¿Ya? El Señor está haciendo algo grande. Podemos ver que Él está escogiendo para llevarlo a un nivel más arriba, ¿ya? Porque un pueblo es pues un pueblo grande y hay muchas personas con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, temperamentos que David va a lidiar más adelante, ¿ya? Pero ¿por qué? Él es un pequeño, ¿no? Ya, la historia cuenta que David ha matado a un oso, ha peleado contra un león. Entonces todo aquello refleja la personalidad de David, ¿ya? Entonces, dice la palabra siguiente en Mateo capítulo 22, versículo 14, que muchos lo sabemos. Hay dos cosas muy importantes en este versículo que dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? Vemos en la historia de David que sus hermanos también eran soldados, también eran de su sangre, ¿no? Eran sus hermanos. Sus hermanos soldados han sido preparados para la guerra. Ellos portaban una espada, portaban un uniforme, ¿ya? Preparados para la guerra. ¿Y qué pasó? En la historia cuenta que cuando el gigante filisteo quiso o vino a
como que a derrotar a Israel no pudo porque había un ejército, ¿no? Pero ¿qué pasó? Los soldados de Israel, hermanos de David, es decir, han retrocedido porque al ver al gigante, pues ha entrado el miedo en ellos, ¿ya? Pero imagínense, ellos preparados. David no estaba preparado para la guerra. Hay una diferencia, ¿no ve? En la vida que nosotros llevamos, ya nos preparamos en el colegio, llegamos a la universidad, estamos preparados para algo, ¿no? Ahora veamos la vida espiritual. Cuando conocemos al Señor, también estamos siendo preparados para hacer grandes cosas. ¿Ya? Ahora, en el versículo dice, muchos son los llamados. O sea, había muchos soldados para ir a la guerra y pelear contra Goliat, ¿ya? Pero pocos los escogidos, dice. Entre esos escogidos vamos a tomar a David, ¿ya? Y vamos a ir al siguiente, donde hablamos de esta palabra que es bien importante, es la actitud, ¿ya? La actitud es la persona que muestra cómo es lo que demuestra tu cuerpo, cómo tú eres, la forma de vestir, la forma de incluso reír, ¿no? A veces las personas cuando ríen, pues ríen y en el corazón están tristes, pero ríen así como que estuvieran felices, ¿no ve? Pero no están tristes. Pero cuando una persona está feliz en el corazón y está feliz en la sonrisa, se nota al momento, ¿no ve? Entonces vamos a ver la actitud en esta mañana y nos vamos a ir a la palabra, a Jueces, por favor. Jueces capítulo 7, versículo del 4 al 7. Donde dice la palabra: y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué dijo? Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya conmigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. En la primera parte habían 600 soldados ya a cargo de Gedeón, en el cual tenían que ir a una guerra. Ya, Gedeón dijo, estos 600 soldados me van a servir para ir a la guerra y vamos a vencer a los madianitas. Él estaba ahí, pero Dios tenía otro plan con ellos. Tenía otro plan para demostrar, ¿no? Y en el versículo número 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, ahí está el punto en letras amarillas donde dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Entonces Dios está viendo los escogidos, no los llamados, porque los llamados son muchos, son 600, pero los escogidos son solamente 300. Pero ¿qué es lo que ve el Señor? No solamente quiere 300, ya, Él quiere la actitud que va a demostrar estos soldados. Ya, y cómo ellos hacen, Gedeón solamente les da la orden de que hagan esto, pero ahí se ve la actitud que van a tomar los soldados. Es así como también el Señor ve nuestra actitud. Si el domingo tenemos que ir a la congregación, ¿qué actitud vas a tomar un día antes? ¿Cómo te vas a sentir? Si vas a estar gozoso, si vas a estar triste, o vas a decir un día más para ir a la congregación. Vas a planchar tu ropa, vas a listar todo lo que es para los chicos, para el esposo, para la esposa un día antes, o vas a esperar a que todo pase, te duermes al día siguiente y ya es la hora, subiré o iré. O sea, Dios está viendo esa actitud. Si tenemos que leer la palabra del Señor cada día, orar, el Señor te ve, el pastor no te ve, tu líder no te ve. Pero Dios te ve todos los días donde tú estás, en el trabajo, en el colegio. Ahí te ve el Señor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Ya? Ahora
dice después, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, ya le está dando también otra forma para que ellos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Y ahí tengo una fotografía en el cual muestra la actitud de los soldados. Ya en la siguiente, por favor. Ahí está cómo los soldados empiezan a hacer la acción que Gedeón les ha encomendado. Entonces ahí vemos los soldados que están tomando el agua. O sea, uno está con la mano aquí, ya inclinado, y el otro está cabeza abajo tomando el agua, y el otro está más adentro, casi ya en el agua, ¿no es cierto? Ahí podemos ver y podemos reflejar una personalidad de cada uno. Ahí, por ejemplo, el que está agarrando su mano y bueno, el agua está en sus manos, está inclinado. Entonces, esta persona va a poder observar a su contorno lo que puede pasar. Imagínense cuando él estuviese tomando, y son soldados, ¿no ve? Y ahí viene un disparo, qué sé yo. Entonces, él va a poder observar, ¿no ve? Y va a esquivar o se va a hacer a un lado. Pero el otro que está muy agachado, pues solamente va a ver a su entorno abajo, no va a poder ver y puede ser una presa muy fácil, ¿no? El que está más adentro, ese ya está perdido, ¿no ve? Porque imagínense, no va a hacer nada, es más, se va a él mismo dañar, se va a poder su cabeza al agua y no sé, algo le puede pasar. Entonces, vean ahí la actitud que tienen los soldados. Entonces, Dios está viendo eso. ¿Ya? Ahora en el versículo 7 dice, y fue el número, siguiente por favor, en el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7 dice la palabra, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Yo he leído en otra versión, dice, váyanse a su casa. Es como decir, no me sirven, váyanse, no los quiero. Imagínense el Señor que haga eso con nosotros, o sea, no te quiero. Es algo muy fuerte, realmente a mí mi corazón me contrita, porque estamos tanto tiempo en la congregación, yo llevo mucho tiempo y digo, todo lo que he llevado, ¿para qué? No puede pasar algo y el Señor viene y ¿qué va a pasar? Yo digo. Entonces el Señor ahí escoge a esas 300 personas viendo la actitud, ¿ya? Y ahí hay algo muy importante donde dice, y entregaré a los madianitas, te entregaré la victoria, te daré la victoria. Cuando nosotros oramos al Señor, Él ve el corazón humilde y contrito delante del Señor. Y Él dice, yo lo voy a hacer, yo voy a sanar, yo te voy a sacar, yo voy a arreglar el problema, ya no te preocupes. Pero ¿cuál es tu actitud ante ello? ¿Te desesperas? ¿Quieres ir cuando uno está enfermo, a veces no hay doctores que le puedan sanar, se van a donde los curanderos? O sea, ¿cuál es tu actitud? Si realmente vas a seguir confiando en el Señor, vas a seguir, Señor, muchas gracias por lo que me está pasando, así como Job recibió tantas cosas, vamos a seguir, o vamos a decir, no, yo voy a buscar mis medios. Y cuando la persona hace esto, pues el Señor le dice, anda, haz, y hasta ahí nomás. El Señor es caballero, Él no obliga. Amén. Vamos, ahí tengo otra fotografía donde están los que ya han sido escogidos, los 300. Entonces tengo a la siguiente diapositiva donde dice, la actitud hace 3 cosas en la persona. Uno es el cambio
define a la persona. Número 2, cambia a la persona. Y número 3, transforma a la persona. El Señor hace eso con nosotros. El Señor nos define como hijos, nos cambia de nuestra naturaleza pecaminosa, nos transforma para llevarnos más adelante. Porque no creo que nosotros estuviésemos aquí años y años, como hace un domingo atrás decía, no jóvenes por siempre o para siempre. No, el Señor quiere algo más. No solamente que tú estés acá, sino quiere llevarte a las naciones, quiere llevarte más allá. Y vamos a ver el primer punto, tomando el ejemplo de Jesús, que ha sido crucificado. No sabemos la historia cómo Jesús ha sido crucificado y al lado estaban dos varones, ¿no? Dos varones de la misma condición, pero había algo diferente entre esos dos varones. Una actitud diferente entre los dos varones. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. ¿Ya? Dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta ahí. Esa actitud de reproche, esa actitud de dolor. Imagínense, nosotros cuando ponemos un palito de fósforo con encendido en el dedo o en la piel, ¿qué pasa? Inmediatamente nosotros lo quitamos porque duele, ¿no? No creo que tú quieras quemarte el dedo, ¿no? O si alguien se machuca el dedo es doloroso. Pero este varón, a pesar que los clavos estaban en sus manos clavados, a pesar del dolor, ¿cómo estaba su corazón? Ese corazón doloroso, ese corazón triste, yo creo que él estaba más que amargado, porque un corazón amargado pues es un corazón rebelde, con odio, con ira. Creo yo que él estaba así. Pero ni aún así él tuvo ese pequeñito de arrepentimiento en su corazón, de decir: he hecho mal y esto es lo que me acontece por haber hecho mal. Él no hizo eso. Su actitud era totalmente contraria, totalmente negativa. Él podía también ser salvo como el otro que estaba a su otro lado. Porque ¿qué dijo? Versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Jesús estaba siendo crucificado, al igual que los demás, pero él tenía algo especial. Ahora el que le dice: no, tú no temes, tú no te arrepientes, nos muestra una actitud muy diferente, en el cual él realmente, creo yo, y no quisiera realmente ponerme en su lugar, de que esté sintiendo ese dolor de los clavos, de estar amarrado, de estar colgado. Incluso cuando no mueren al momento, entonces les golpean de la pierna para que mueran rápido y no sufran. Pero ese momento él le dice, vamos a seguir a la siguiente, por favor. ¿Qué le dice en el versículo 41? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas a este ningún mal hizo. El versículo 42 dice la palabra, y me ayudan por favor. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Él estaba con ese anhelo de quitar el dolor de su corazón. Él estaba arrepentido de lo que había hecho. Él realmente sí ha sentido.
Y él ha dicho: Señor, tómame en cuenta. Cuando nosotros estamos en la situación así, tiene que venir un arrepentimiento de liberación, no un arrepentimiento que provenga del mundo. Ese arrepentimiento es para un momento, para un rato. Al día siguiente vuelves a cometer lo mismo y es como si nada hubiera pasado. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que quieres sacar lo que hay en ese corazón, quieres esa actitud que has tenido, volverla una actitud buena, pues la siguiente vez ya no lo vuelves a hacer. Y si pasa, pues lo haces así chiquitito y después a la próxima ya no hay nada. Y ahí es donde está el amor del Señor, ese amor ágape. Amén. Entonces, ahí Él está mostrando realmente la actitud que nos lleva a una personalidad, ya a ese cambio. Realmente era un cambio radical en ese momento. Es como que así, y así también el Señor va a venir en un cerrar y abrir de ojos. Va a venir así como Él ha dicho: acuérdate de mí, y al instante Él tuvo la salvación. Entonces el Señor viene y nos vamos. Vamos a continuar. La siguiente es otro ejemplo del punto, que es la actitud nos cambia. La actitud en la palabra del Señor, en la conversión de Saulo, ha sido como un proceso. Ya, él ha sido encontrado camino a Damasco, donde ha sido cegado por los ojos, ¿no? Y vamos a leer en la palabra donde dice, ¿no? Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6. Dice la palabra: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí vemos una actitud al principio que dice, ¿no? Él temblando y temeroso. Él estaba temeroso de lo que le ha pasado. Ahí es donde ha sucedido el cambio con Saulo. Les confieso que hace un momento yo estaba así, que pasa y yo no paso, pasa y yo no paso. Y es así que es la actitud de un corazón que ve al Señor, ¿no? Él podía haber dicho: sí, yo te estoy buscando, o hacer otra cosa y decir otras palabras. Pero él ha sentido, ¿no? Ha sentido ese temor. En siguiente, por favor, ahí mismo dice, en el mismo capítulo 9, versículo 15 al 16, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. David estaba pastoreando y Dios dijo: este es el instrumento que voy a utilizar para demostrar mi gloria ante el gigante filisteo, ante Goliat. Y así mismo hace con Saulo. Dice: este es mi instrumento, yo lo estoy cambiando. Yo estoy haciendo que él vaya a otro nivel. Sabemos que Saulo tenía estudios superiores, pero eso no ha sido suficiente para el Señor, sino él quería llevarlo a un nivel más alto, y lo ha hecho, ¿verdad? En el siguiente versículo dice: porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre.
Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar, pero hay un requisito, ¿no? Que nosotros tenemos que andar apartados para Él en santidad. David no escuchó lo que sus hermanos le dijeron. Le dijeron, tú no puedes, eres un pequeño, vas a hacer renegar al papá, vas a morir y no queremos que sea, que pase eso, te queremos, tú eres un pastor de ovejas incluso, ¿no? Pero David no escuchó, David no se acomodó a su fuerza, solamente él dijo, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, eso es lo que muestra la actitud. Vamos a ir a otro ejemplo, que es la parábola del joven rico. Ahí hay algo que vamos a aprender, en el cual el joven rico era muy rico, tenía muchas riquezas, ¿ya? Y vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 22, perdón. Dice, no los mandamientos sabes. Vamos a ir leyendo, que dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos y algunos más que hay en el Antiguo Testamento engloba a 2 mandamientos que nos ha dado el Señor. Y eso es, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿No ve? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El joven rico sabía eso, ¿no? Y por eso es que le dicen, no, los mandamientos sabes. Y en el versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hay una diferencia. Hay hermanos que han crecido con papás cristianos, pero la actitud no es diferente, porque no han entregado su corazón al Señor sinceramente. Pero hay otros que sí. Y entre esos otros está David. David también ha sido formado desde pequeño y ha dado fruto, ha mostrado la actitud, ¿ya? Pero este joven rico ha sido como que a lo contrario, ¿ya? En el versículo 21 siguiente, por favor, dice la palabra, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vamos a leer todos. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Toma tu cruz. Ven y sígueme tomando tu cruz. Una cosa te falta, dice. ¿Ya? O sea que nosotros estamos en la vida cristiana, sí, pero nos falta. Y vamos a ir viendo en la siguiente que el joven rico ha tomado una actitud que no le ha favorecido. Él con sus riquezas pensaba que lo tenía todo. Así como Saulo pensaba que lo tenía todo porque era estudioso, ya, pero él tenía la oportunidad de dejar, el joven rico, todas esas riquezas o darlo a los pobres y seguir a Jesús. Pero no lo hizo, el joven rico no lo hizo. A comparación de Saulo, sí lo dejó todo, sí dejó, porque ha obedecido, ha quedado ciego, ha ido a la ciudad y donde ha recibido la sanidad de la ceguera, porque Dios ha dicho, este es instrumento. Pero en cambio la diferencia en el joven rico no es lo mismo. Entonces ahí hay 2 actitudes diferentes. Te da la oportunidad,
pero depende de nosotros. Si vas a tomar o no vas a tomar. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente punto donde dice que la actitud transforma. Conocemos la historia de Zaqueo. Él era un recaudador de impuestos, ya, en el cual Jesús está pasando por la ciudad donde hay muchas personas, ya, y él cobraba por demás y tenía mucho dinero. Entonces él podía hacer algo que no fuera lo que ha hecho, como ven en la fotografía, subirse a un árbol y verlo a Jesús. Podía haber hecho otra cosa, ¿no? Porque él tenía plata. Pero él estaba ya viendo el corazón de Zaqueo. Entonces, ¿él qué hace? Sube al sicómoro, que es un árbol, para verlo a Jesús. En la siguiente diapositiva, por favor, en Lucas capítulo 19, versículos 5 al 7. Vamos a leer. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces ahí Zaqueo está mostrando una actitud de como que vertical, ¿no? O sea que él está ahí queriendo. Pero ¿qué sucede después? Le dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿qué había entrado a pasar con un hombre pecador? ¿No? Es lo mismo que los soldados, ¿no? Tú no puedes, tú eres chiquito, no vas a ir, no vas a poder. Lo mismo murmuraban, ¿por qué él? Él es malo, ¿cómo va a ir con Jesús? ¿No? Pero Zaqueo tuvo la actitud de saber qué es lo que va a pasar al invitar a Jesús. ¿Ya? Y cuando entró a su casa a comer con Zaqueo, hizo la transformación. Jesús le dio las palabras y transformó su vida, porque después de ello dice la palabra que devolvió, hasta 4 veces devolvió lo que había cobrado. Imagínense esa actitud. El joven rico no quiso, el joven rico se quedó con sus riquezas. Pero dice la palabra que nosotros debemos hacer riquezas en el cielo y no en la tierra. No vamos a llevar nada. Es más, ni esta ropa tan lujosa que hemos comprado alguna vez, no vamos a llevar. Entonces el Señor está viendo eso en este tiempo más que todo. Amén. Siguiente, por favor, vamos a meditar en su palabra. Y vámonos a Juan capítulo 13, versículo 15, que dice la palabra: por ejemplo, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Está hablando Jesús delante de sus discípulos cuando estaba lavando los pies. Y él dice: hagan como yo estoy haciendo. Tomen mi ejemplo. Porque hasta ese momento ya se estaba cumpliendo la palabra para que él fuese crucificado. O sea que todo ese proceso de Jesús en el Evangelio pues estaba dando el ejemplo. Y nosotros tenemos tantos ejemplos en la palabra del Señor para ver cómo era la personalidad de Jesús, cómo era su carácter, cómo reaccionaba ante los problemas, cómo él era ante todos esos sacerdotes, escribas que le decían una y otra cosa. Cómo él reaccionaba, cómo era su temperamento, si era sanguinario, no veis temperamentos, si él era flemático, cómo reaccionaba. La palabra del Señor nos enseña en diferentes versículos, en diferentes historias, cómo Jesús era. Nos está enseñando y dice: hagan como yo. No imites al hermano, no imites a la hermana.
imítame a mí, dice Jesús. Yo soy el ejemplo. Yo te voy a llevar más allá de lo que ahorita estás. En el siguiente libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 18, ahí está un requisito muy primordial, y habla acerca del Espíritu Santo. Nosotros ahora, bueno, al menos yo no sé si recibiste el Espíritu Santo, pero un día a mí me pasó. Un día recibí yo el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Y es algo que no lo puedes explicar. Y es algo que el Señor coloca para que tú seas guiado, para que tú camines apartado del Señor. Porque el Espíritu Santo es el quien te habla en el oído y te dice: haz esto, no lo hagas, ve por aquí o ve por allá. Incluso te dice: ay, vos estás preocupado, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, tengo que ir a este lugar, tengo que ir al otro lugar. Y el Espíritu Santo ahí te está guiando para que hagas lo primordial, la necesidad que tienes. Está guiándote. Tú a veces no te das cuenta, pero el Señor está ordenando a través del Espíritu Santo cómo tú vas a hacer. Y ahí es donde está amoldando tu carácter, está amoldando tu personalidad ante los demás. Porque vemos testimonios muy sobrenaturales que el Señor hace en las personas y no puedes explicarte cómo. ¿No? Y la palabra, como decía en Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos guiados por el Espíritu Santo, ya podemos hacer grandes cosas. Podemos demostrar el carácter de Jesús. Pero si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a agarrar nuestras riquezas y vamos a estar con eso. Que es importante mi trabajo, que es importante mis estudios, que es importante estar en la casa, qué sé yo, antes que Dios, antes o darle la primicia al Señor. Eso no tiene que haber. Amén. Les voy a contar un cortito testimonio que yo tengo hace años atrás. Cuando yo entré al ministerio de danza, es algo que solamente Dios hizo, que solamente el Espíritu Santo estaba ahí. Que cuando yo tuve que entrar a danzar, me entregaron mi primer vestido de danza. La hermana me entregó en una bolsita plástica dobladita y yo no quise agarrar ese vestido porque yo me he sentido sucia, a pesar que había conocido al Señor, a pesar que vine a la congregación, fui parte de todas las actividades. Pero en ese momento yo estaba sucia. Yo estaba así como Zaqueo, que había robado tanta plata. Así como ese malhechor que era ladrón. Yo así me he sentido en ese momento. Pero Dios había ya dicho: este es instrumento mío. Cuando llevé a la casa, lo puse ahí hasta el día que yo tenía que ponerme el vestido. Llegué a la congregación, traje el vestido doblado y la hermana me dice: ¿no te has probado tu vestido? ¿Cómo no lo has sacado tu vestido si tienes que probarte para ver si está bien o no? No puedo porque yo estaba así. Para mí era algo como el arca, ¿no ve? El arca del pacto, que cuando en el Antiguo Testamento dice que alguien tocaba, inmediatamente moría, porque era la presencia del Señor.
Y así yo he sentido ese vestido y yo no me quise poner. Pero al momento de entrar a danzar, la hermana me dice: apúrate. Y ahí es donde me arrodillé delante del Señor y dije: Señor, no soy digna de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese momento yo fui sana de todo lo que había en mi corazón, y el Espíritu Santo entró en mi vida. Y yo pude ponerme ese vestido. Cuando me puse, realmente no lo creía, de verdad no lo creía. Ese vestido es un traje, no es cualquier cosa, no es una chompa, no es un vestido cualquiera, es algo especial. Y yo dancé ese día lo que había ensayado, y tocó otra alabanza que yo no había ensayado, pero el Señor me hizo danzar esa danza, a pesar que no sabía los pasos. Yo le doy la gloria al Señor, porque así es el Señor. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él va a transformar nuestras vidas, Él va a cambiar nuestra actitud. Nosotros vamos a menguar y Él va a crecer en nosotros. Vamos a ir a la siguiente, por favor, para terminar. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, todos juntos por favor: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quieres que el Señor diga eso de ti? Esta es mi hija, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo estoy feliz, gozoso de haberlo creado. Eso dice Dios. Pero ahí está, dice el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a ser guiados, no vamos a demostrar una personalidad como el de Jesús, y mucho menos nuestro carácter va a ser formado. Vamos a ser tibios, y el Señor dice: los vomitaré. Pero si nosotros tenemos y somos guiados por el Espíritu Santo, entonces Dios va a decir: este es mi Hijo. Somos llamados hijos del Señor. Les pido por favor que nos pongamos de pie y vamos a cantar al Señor esta alabanza. Yo sé que muchos sabemos que no nos conocemos totalmente cómo somos, cómo reaccionamos ante los demás, cómo es nuestra actitud ante un pastor, y cómo es una actitud ante mi jefe de trabajo, ante mi profesor, o ante mi esposo, ante mi esposa, no sé, ante mi hijo. ¿Cómo es mi actitud? ¿Qué le estoy enseñando? ¿Qué ejemplo estoy dando? Si realmente reflejo el carácter de Jesús, si realmente yo estoy dando ese evangelio de promesa que dice la palabra, o soy esa piedra de tropiezo para que muchos caigan. Señor, yo no quiero. Señor, yo quiero reflejar tu carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero reflejar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y
morir.